Vamos a hablar sobre la Revolución Rusa sin preámbulos, para ganar tiempo y para ir bien a los bifes. La revolución que se desarrolla en Rusia en 1917 tiene lugar en el estado más atrasado de Europa. Hay aproximadamente unos 150 millones de campesinos y entre 2 y 3 millones de obreros. Y no cuento en general la pequeña burguesía urbana, pero estas son las grandes proporciones de Rusia. Como se trata de un país, como acabo de decir, atrasado extremadamente, los pronósticos políticos sobre una revolución en Rusia caracterizaban a esta revolución como una revolución burguesa. Porque se supone que una revolución socialista corresponde a un estadio de desarrollo social superior, en donde la clase obrera, lejos de ser una minoría tan significativa como esta que acabo de describir, no, por el contrario, como consecuencia del desarrollo de la industria, si no es abiertamente la clase mayoritaria, constituye entre todas las clases sociales la principal clase social. El socialismo se puede construir sobre una base económica muy desarrollada, muy amplia, que no era el caso de Rusia. Entonces la revolución que se esperaba era una revolución burguesa, y se entendía que la revolución en Rusia iba a cerrar el ciclo iniciado por la Revolución Francesa en 1789. ¿Por qué cerrado el ciclo? Porque además de la Revolución Francesa en 1789, en el curso del tiempo hubo otras revoluciones burguesas. Por ejemplo, en Alemania, en Austria, en los años 1848, en Hungría. Y como consecuencia de esas revoluciones, Europa fue adquiriendo un desarrollo capitalista y un desarrollo político burgués de arriba hacia abajo. Mientras que en Francia había sido de abajo hacia arriba, luego adoptó la forma de arriba hacia abajo, porque las revoluciones que fueron derrotadas dejaron instalado en el país la agenda de las transformaciones capitalistas que las clases sociales que debían ser derrocadas por medio de una revolución burguesa aplicaron ellas desde el poder. Para hacerlo más corto, empezaron a aplicar reformas por el temor a una nueva revolución. Fue el caso de Bismarck, significativa fue el caso de Bismarck en Alemania, hasta cierto punto también el del segundo Napoleón en Francia, etc. Entonces suponía que la Revolución Rusa iba a cerrar un ciclo histórico y abrir el periodo de revoluciones socialistas. Iba a ser el final de una época y para muchos no necesariamente el comienzo de otra época. Ahora, este era un país atrasado con una fuerte desigualdad en su desarrollo. Por lo menos dos. Era un país campesino, con relaciones serviles, en donde la autocracia, es decir, el dominio absoluto del zar, no era solamente político, sino que también era patrimonial. A diferencia del feudalismo francés, en donde los señores feudales eran independientes relativamente de la monarquía, el dueño de las tierras en Rusia era el zar. Y por lo tanto, en cierto modo, como se puede decir ahora, gestionaban, aunque actuando como señores feudales, una propiedad que no era absolutamente de ellos. Es decir, que ninguna clase social era realmente independiente del zarismo. Por otro lado, se había desarrollado una clase obrera que, si bien era numéricamente insignificante a la escala del país, tenía la característica de ser bastante numerosa en las principales ciudades y en un punto superior a todo Occidente. Es decir, que había en promedio más obreros por fábrica, más obreros por empresa, que los obreros por empresa que había en Estados Unidos y en Alemania. Y esto le daba un inusitado peso
a la clase obrera, porque el campesinado, por numeroso que sea, está disperso y le cuesta mucho agrupar fuerzas, e incluso cuando emprende levantamientos y rebeliones tienen características anárquicas, no tienen direcciones políticas claras. De ese modo, la ciudad, los medios urbanos, empiezan a imponer su supremacía sobre el campo desde el punto de vista político, y en el medio urbano se va desarrollando la clase obrera como la clase más importante. Al mismo tiempo, y esto reténganlo porque es importante para el futuro, la futura comprensión de muchos problemas que están en el mundo, Rusia es el país de Europa más atrasado culturalmente. Es incuestionable. En un récord mundial de analfabetos. Pero era uno de los más avanzados culturalmente. Porque lo tenía Tolstoy, lo tenía Dostoyevsky. En este periodo, la cultura rusa es un gran salto adelante. Con numerosos otros intelectuales, Turgeniev, Herzen. En la pintura, las escuelas modernas van a nacer mucho antes de la Revolución. Es decir, lo que quiero indicarles es esta peculiaridad, esta fuerte peculiaridad de lo que llamaríamos un desarrollo combinado. Un atraso que tiene raíz en el pasado, ¿no es cierto? Y un desarrollo político y un desarrollo cultural que está totalmente volcado hacia el futuro. Esta misma circunstancia determinó que se abrieran varios debates políticos, y el debate político, el desarrollo político, que iba acompañado con el desarrollo urbano y el desarrollo de la clase obrera, se emparenta también con el desarrollo cultural. Sin un gran desarrollo político no hay desarrollo cultural, y en general el desarrollo político viene acompañado con un gran desarrollo cultural. Es una ley casi de las revoluciones. Por eso hay que prestarle mucha atención a lo que está pasando en el mundo cultural desde el punto de vista de señales, de advertencia, de cuestionamientos que anuncian el inicio de una época de irrupciones, de choques y de rupturas. En el campo político se van a desarrollar polémicas mucho más vigorosas incluso que en Europa, que más avanzadas. La primera polémica tiene que ver cuál es el destino de Rusia. ¿Es el destino que le van a marcar los campesinos? Eso piensa una corriente que se llama populista. Y el populismo ruso, con el populismo norteamericano que se va a desarrollar después de la guerra civil en Estados Unidos, son los dos únicos populismos que merecen su nombre populista. Lo demás es puro chantismo. ¿No es cierto? Cuando alguien no puede clasificar políticamente a nadie, dice es populista. En Rusia fue una corriente histórica. El kirchnerismo en Argentina es un episodio que no duró nada y no hizo absolutamente nada y lo llaman populista. ¿A quién más llaman populista? Bueno, son episodios menores. En cambio, el populismo norteamericano, posterior a la guerra de secesión, abrió todo un camino de articulación con sectores de esclavos, de unión de los blancos y los esclavos, un periodo político muy importante que después fue cerrado. Y lo mismo el populismo ruso, porque el populismo ruso era la expresión del campesinado y de la fantasía del campesinado y de una utopía sobre el campesinado, pero cualquier transformación en Rusia iba a tener que contar con el campesinado. Sin contar con el campesinado no iba a pasar absolutamente nada en Rusia. Los populistas decían que el campesinado era la clase fundamental y destacaban que en el desarrollo feudal de Rusia se habían formado comunidades campesinas de producción, ¿no es cierto? Y que esa forma de asociación era la célula de una futura sociedad
sin explotadores ni explotados, es decir, de asociaciones campesinas. En oposición a esta corriente populista nace la corriente socialista, que afirma dos cosas: que Rusia no puede evitar ya el desarrollo capitalista, es decir, que no puede saltarse el desarrollo capitalista para pasar de la comunidad campesina al socialismo. Y el desarrollo capitalista significa la decisión del pueblo. La decisión del pueblo quiere decir que no existe el populismo, porque el pueblo que representa el populismo se va a dividir, se va a diferenciar, mejor dicho, y va a haber campesinos ricos y campesinos pobres como consecuencia del desarrollo capitalista, iba a haber campesinos y iba a haber obreros. Es decir, se iba a desarrollar la estructura de clase de una sociedad capitalista. ¿Con qué rapidez? No se sabía. Y por lo tanto se iba a formar una clase obrera, y la clase obrera iba a ser una clase determinante en el desarrollo histórico posterior. Y luego, entre los socialistas rusos, bueno, en el campo político e intelectual, al cabo de un cierto tiempo la corriente socialista se empieza a desarrollar con fuerza, con organización, y señala una victoria teórica sobre el populismo, que diseña la etapa siguiente del desarrollo político en Rusia, ¿cierto? En la corriente socialista se va a producir también una diferenciación entre quienes sostienen que como la revolución es burguesa la debe dirigir la burguesía, y quienes sostienen que la revolución es burguesa. ¿Por qué es burguesa? Porque hay que darle la tierra a los campesinos y hay que abolir la autocracia y reemplazarlo por una república democrática, para que en el plano jurídico y superestructural todas las instituciones que favorecen el capitalismo sean establecidas, pero que la burguesía no va a ser la clase dirigente de la revolución. Y como la clase dirigente de la revolución tampoco puede serlo en un sentido estricto la clase obrera, en la fórmula de Lenin, la dirección del proceso de revolución burguesa iba a ser encargado por una alianza de obreros y campesinos, donde los obreros iban a tener supremacía sobre los campesinos, porque están concentrados, porque están en las ciudades, porque son capaces de una acción colectiva relativamente a los campesinos, que están dispersos, son más atrasados, no gozan de los medios urbanos. Pero esa alianza va a ser la única que pueda hacer la revolución burguesa en Rusia. Y se manifiesta este hecho en que las consignas que se establecen son la tierra para los campesinos, el derrocamiento de la autocracia y el establecimiento de una república democrática por medio de una asamblea constituyente. El hecho de que en el planteo leninista el objetivo político es la república democrática quiere decir que no establece la dictadura del proletariado ni establece el comienzo de estructuración de un Estado obrero. Es una república democrática. Con estos conceptos, con estas estrategias, en un periodo rápido de desarrollo, estalla la revolución de 1905, el antecedente de la revolución de 1917. Quiero a esto añadir el siguiente punto de vista. En las revoluciones en donde con mayor claridad la burguesía asumió un papel revolucionario, esa caracterización de ese papel hay que hacerla muy mitigada. Ninguna revolución burguesa, ninguna, se pudo desarrollar sin un protagonismo decisivo de las clases populares. Cada vez que la revolución iba evolucionando, aparecían obstáculos, se había que dar un salto hacia la izquierda hasta alcanzar todos los objetivos de una revolución burguesa, eran las masas populares las que lo instigaban. Y a medida que las masas populares instigaban, la burguesía se iba más a la derecha, de su propia revolución. Es decir, que nunca tuvo una actitud tosada.
Porque la burguesía, en las revoluciones burguesas, actuaba como una clase semidirigente, no solamente como una clase subordinada a la monarquía. Ustedes piensen que el capitalismo se desarrolla en el vientre del feudalismo, de manera que va adquiriendo las herramientas intelectuales y las herramientas políticas, aunque todavía domine la monarquía o que domine la clase de los terratenientes. Entonces, a la vez que quiere barrer con los obstáculos políticos a su desarrollo, ella ya tiene intereses creados en el marco del régimen anterior. Y dependiendo de cuánto sea, eso sí, de cuánto estén arraigados esos intereses creados, las distintas capas de la burguesía actuaban con mayor o menor radicalismo. ¿Se entiende? Es muy importante. Por ejemplo, la burguesía francesa, en el oeste de Francia, tenía negocios absolutamente extraordinarios en el mercado mundial, en el tráfico del Atlántico, con Haití, por ejemplo. Entonces era una burguesía poderosa que podía comerciar libremente, aparentemente en principio, sin grandes obstáculos. Aunque esos obstáculos después aparecían porque con ese comercio acumulaban capital, y a medida que acumulaban capital querían tener la capacidad de una inversión libre de ese capital en todo el territorio de Francia o donde sea. Siempre las capas populares. En la revolución de 1848, donde la iniciativa la tuvieron también la burguesía, apenas irrumpió el proletariado, la burguesía se echó a la derecha. En Rusia, como burgueses con inversiones en la tierra, en el marco de la relación servil con los campesinos, en medio de un desarrollo capitalista impulsado no por la burguesía local, sino por el capital extranjero. Por eso las fábricas eran tan grandes y había tan concentración de capital. Eran todas empresas europeas o financiadas por Europa, y la dependencia del zarismo respecto a la deuda externa era fabulosa. Era una colonia financiera de Europa. Todo eso creaba un marco mucho más conservador que en 1789 y 1848. Entonces era natural, ¿no es cierto?, que se pensaba que la burguesía no fuera a desarrollar esta revolución. Estalla la revolución en 1905, y cuando hay que hacer el balance de la revolución de 1905, León Trotsky dice: miren, me perdonen, pero la única revolución que va a triunfar en Rusia es una revolución proletaria con el apoyo de los campesinos, y va a instaurar la dictadura del proletariado. Esta es la peculiaridad de esta revolución. Hemos entrado en otra época, una clase muy numerosa, la única que puede hacer la revolución, y cuando haga la revolución burguesa, ¿por qué burguesa? Porque le va a dar la tierra a los campesinos y va a derrocar a la monarquía para establecer un sistema democrático. La clase obrera se va a presentar con su propia demanda de clase obrera, iniciando otro periodo histórico que no se va a consumar en 2 o 3 minutos, puede llegar a durar un tiempo, pero no deja de ser, si toma el poder de la clase obrera con el apoyo de los campesinos, no deja de ser una revolución proletaria. Y la revolución de 1905, que es derrotada, demuestra que la revolución en Rusia va a ser proletaria. Este es el aporte de León Trotsky a estas discusiones sobre el carácter de la revolución que necesariamente iba a existir. Yo quiero hacerles una observación para que ustedes tengan una dimensión de lo que estaba pasando y lo que se discutía. Ya esta sola discusión de gente exiliada, perseguida, que debatía en las cárceles, superaba intelectualmente a muchos debates de Europa, aunque al mismo tiempo los debates en Europa influían. Por ejemplo, un libro como La cuestión agraria de Kautsky fue muy importante para los socialistas rusos, en la medida en que Kautsky estudiaba cómo se diferenciaban las clases en el campo y ponía de manifiesto, ¿no es cierto?, toda la diferenciación que se producía y el error que significaba no estudiar la estructura de clases en el campo y tomar al campesinado como si fuera una masa indiferenciada. ¿Se entiende? Y esto era muy interesante porque como la cuestión agraria en Rusia era explosiva, los zares 2 veces intentaron prevenirla mediante una reforma agraria.
Y la reforma agraria de 1860 y la reforma agraria de 1907 agravaron la situación en el campo. ¿Por qué motivo? Porque en lugar de darle la tierra a los campesinos, le decía: los que quieren tierra, cómprenla. Y si es la tierra donde ustedes trabajan, tienen el derecho a rescatarla pagándola al propietario en efectivo, al contado o con el tiempo. La mayor parte la fue comprando en cuotas, digamos, para hacer sencilla la expresión, y cuando alguna cosecha fallaba, entraban en quiebra y la compraba alguien a que le iba mejor y se iba concentrando la propiedad de un lado, y el otro, que antes trabajaba por lo menos en algún lugar, se quedaba sin tierra. ¿Se entiende? Aceleró la polarización en el campo y por lo tanto la miseria, pretendiendo contenerla con la reforma agraria. Esta era una señal de que en Rusia era muy difícil que las transformaciones burguesas se hicieran de arriba abajo, como había ocurrido en Alemania, donde Bismarck había avanzado en ese campo. Aunque también Alemania y Rusia eran diferentes, porque Rusia era un imperio que tenía de todo, toda clase de naciones, y Alemania estaba dividida en 37 estados. Entonces el problema de Alemania es que todos los estados se unificaran, incluida Austria, para tener un gran mercado nacional, pero no era el problema de Rusia crear un mercado nacional mediante la unificación de estados, porque no hay otro estado que el imperio zarista. ¿Está claro? No? Hago ese tipo de aclaración. Entonces este es el diseño político con que es derrotada la revolución de 1905 y el proceso revolucionario entra en un reflujo. Sin embargo, aún entrando en un reflujo y aún mostrando la incapacidad del zarismo de hacer algo por arriba, el zar concede la instalación de un parlamento. Naturalmente que lo concede no con el objetivo de revisar la forma autocrática del Estado, sino que lo hace para fortalecerla, y por lo tanto prácticamente le quita casi todo tipo de derechos. Pero que le quite casi todo tipo de derechos, ahí había elecciones, ahora vamos a ver cómo eran, y una vez que eran elegidos diputados, atacaban al zar, y por lo tanto se creaba otro cuadro político. Se votaba por clase. Los obreros elegían los diputados de la clase obrera, que tenían una representación infinitamente inferior a los diputados de la burguesía. Era como los estados generales en Francia. El pueblo francés tenía un tercio, la aristocracia francesa el otro tercio y el clero el otro tercio. Entonces toda Francia elegía un tercio y los curas un tercio. ¿No es cierto? Esto no era exactamente lo mismo, pero tenía esa característica. Los obreros votaban por los obreros, los burgueses por los burgueses, pero a la hora de la representación parlamentaria, la de unos era infinitamente mayor que la de otros. La creación del Parlamento también obedeció a un fenómeno que es interesante, aunque no tuviera, digamos, una importancia extraordinaria, que tiene que ver con la deuda externa. Porque yo no voy a discutir nada hoy aquí que no tenga que ver con lo que nos pasa ahora, porque mi propósito es mostrarle que la Revolución Rusa, a diferencia de todos los cursos que ustedes vayan, los seminarios, debate, tiene una actualidad impresionante. Y vamos a tener procesos políticos en el futuro en la égida histórica de la Revolución Rusa. Entonces lo voy a estar relacionando. Tenía una deuda externa muy importante y por lo tanto una de las funciones de la Duma era garantizar, ofrecer una garantía al capital internacional de que la deuda externa iba a ser honrada por el zarismo. Y no solo eso, si había una revolución burguesa y se derrocaba el zarismo, la revolución burguesa le iba a hacer la Duma, donde están los diputados de la burguesía. Entonces ustedes me pueden llegar a hacer una revolución contra el zar, pero me pagan la deuda externa. Esto es muy parecido a lo que pasa ahora en Venezuela. ¿Por qué los países, casi todos los países del mundo, desconocen la constituyente? Porque ellos dicen, acá hay una Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional garantiza el pago de la deuda externa.
Si Maduro anula la Asamblea Nacional, ustedes ya no tienen, anularon la institución que debe garantizar el pago de la deuda externa, entonces no le presta más. Entonces Maduro dice, no, pero ahora tenemos Asamblea Constituyente, no, esta no me garantiza nada, porque esta es una fabricación que hacen ustedes para sustituir una garantía por otra, y en el contrato que tenemos nosotros hay una sola garantía, la Asamblea Nacional, que se elige de acuerdo a la Constitución chavista. ¿Ven? El lado político, o mejor dicho, si ustedes quieren, el lado financiero de la crisis política en Venezuela. Es muy interesante y muy importante. Uno de los temas del parlamentarismo en todos los países del mundo fue la garantía de la deuda del Estado. Y en esa garantía tienen que estar metidas todas las clases sociales. Así que hacemos un parlamento. Lo digo porque hay gente que cree que el parlamento es para que haya libertad de expresión. Como dice Lautaro Murúa en una película de Benedetti, a Nieto, me cago en la democracia. Es decir, él se caga en la democracia porque el tipo no es, pero necesitamos tener un parlamento, como el uruguayo, como el argentino, que me garantiza el pago de la deuda externa. ¿Qué quiere decir que me garantiza? Que todos los sectores sociales que participaron de ese parlamento son garantes de la deuda externa. Y por ese motivo, entre otros, que sale el famoso manifiesto del Soviet de Petrogrado en 1905, diciendo, no vamos a pagar la deuda externa, porque no honraremos las deudas que el zarismo ha contraído para someter al pueblo. Y cuando luego la revolución del 17 declare que no va a pagar la deuda externa, dice que está honrando la promesa de 1905 y que esto lo habían advertido con 12 años de anticipación. De modo que nadie se haga el gil y crea que acá se produjo un acto arbitrario. Forzaron al país a la revolución, jódense. Estas son las condiciones, digamos, que se imponen en toda esta situación. Obviamente, la revolución en Rusia estaba en estado latente. Cuando un fenómeno parece que desaparece, no quiere decir que desapareció, sino que parece que desaparece. ¿No es cierto? Está latente. Después le voy a demostrar que la revolución de octubre está latente en todo el mundo. Los fenómenos tienen muchas formas de estar presentes. Están presentes en acto, están presentes en forma latente o dicho de otro modo, están presentes como posibilidad. Una cosa que es posible es presente. ¿Y cómo? Es posible, ¿cómo va a ser presente? Sí, como posible está presente. ¿Entienden? No es real solo lo que existe. Probablemente lo que existe ya no sea real y nadie se dio cuenta todavía. En el sentido de que quedó archivado en la historia. Y lo que es posible es real. Porque es posible en esta realidad. Entonces actúa como real en calidad de posible. La represión, bueno, lleva a los trabajadores a un reflujo fenomenal. Hacia 1910 empieza a haber de nuevo un ascenso. La importancia de este ascenso es el siguiente. Mucha gente atribuye la revolución del 17 a la guerra. La guerra miseria, la guerra muerte, la guerra y todo lo demás. Ojo al piojo. De 1910 a 1914 empieza un ascenso revolucionario durante 4 años antes de la guerra. Y según los mejores pensadores socialistas, si no hubiera estallado la guerra, ganaba la revolución y hubiéramos tenido la revolución en 1915. Porque a partir de huelgas gigantescas y masacres de la represión, el movimiento obrero, lejos de amilanarse, fue subiendo. Y en 1914 estaba en plena expansión. La guerra interrumpió la revolución. A diferencia de los que dicen que debido a la guerra y a sus masacres, ¿no es cierto?, se produjo la revolución. Otro valor que tiene esto: los izquierdistas somos acusados de que queremos lo peor para nuestros fines. ¿Me entienden o no? No es cierto. La guerra la inventó el imperialismo para detener una revolución. Nosotros queríamos hacer, entre comillas nosotros,
Los revolucionarios de aquella época querían hacer la revolución para evitar la guerra. Entonces no los acusan de que querían la guerra para hacer la revolución. Ahora, si uno hace una guerra para evitar una revolución, que no le llame la atención que como consecuencia de la guerra tenga una revolución. Es decir, que la guerra no para nada. En 1915, en la ciudad de Petrogrado, el partido bolchevique cuenta con 120 militantes. Como consecuencia de la represión, del reflujo, etc., eso empieza a superarse. A principios de 1917 llega a 3.000 y en octubre son 300.000 militantes del partido bolchevique. Esto también es importante. Solo los militantes hacen la revolución. Pero para que los militantes hagan una revolución tiene que haber un programa que los atraiga. Pero si tenés un programa y se reúnen en otras condiciones, pasás de 120 en 1905 a 200.000 o 300.000 en 1917. ¿Dije 1905? No. De 1915 pasás de 120 a ese desarrollo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Porque hay alguien que dice, pero ¿va a haber una revolución en Uruguay? No, ¿cuántos somos? 10. No va a haber. Tiene que pensar al revés. Va a haber una revolución en Uruguay porque hay más desocupación, esto y lo otro, y porque la presión popular es contenida por burocracias sindicales, políticos pintados de izquierdistas, etcétera, etcétera. Va a haber. Entonces estos 10 se van a transformar en 50.000. Hay que invertir los razonamientos. ¿Por qué hay que invertirlos? Porque la historia las hacen las masas. Los individuos y los partidos que dirigen esas revoluciones es porque han entendido lo que las masas están planteando en función de circunstancias históricas concretas. ¿Me explico? Bien. Bueno, la guerra va a jugar un papel fundamental en muchísimas cuestiones que voy a poner de manifiesto. Porque en primer lugar, cuando Rusia entra en guerra, se produce una quiebra de toda la izquierda en Rusia. Entre los que decían, mi patria es Rusia, y descubrían que Alemania, que era el enemigo, no era una democracia, o los franceses, que decían que Alemania no era una democracia, y por lo tanto mi patria es democrática, y se aliaba con los rusos, donde hasta las veredas eran el dueño del zar. Y los bolcheviques que decían, acá la patria no juega ningún papel, salvo reaccionario, tenemos que confraternizar con los europeos de los demás países y revertir esta guerra imperialista en revolución, porque la guerra imperialista no beneficia a ningún trabajador y es una disputa sangrienta con la carne y sangre del pueblo por dominar mayores territorios y mayores riquezas de unas potencias capitalistas ante otras. Es decir, una parte de la izquierda es defensista y la otra parte de la izquierda es derrotista. Y aunque la palabra derrotista es muy desagradable, los revolucionarios revistas en el campo derrotista se autoproclaman derrotistas porque a veces las palabras desagradables sirven para subrayar una estrategia política, mejor que las palabras agradables. Y acá lo que importa no es cómo endulzar lo que se ofrece, sino al revés, ponerlo de manifiesto con toda claridad. Este es un dato importante, esta división política que va a colocar al partido bolchevique en oposición a todas las corrientes del país, burguesas, pequeñoburguesas, izquierdistas y algunas obreras. Lo cual no quiere decir que si había una huelga en una fábrica, los delegados que había en esa fábrica, uno de una corriente y otro de otra corriente, no actuaran en común frente a la patronal. Pero desde el punto de vista del problema de la guerra, se había planteado esta división, digamos, en la izquierda. La revolución que estalla en 1917 está precedida por grandes huelgas en 1916 y está precedida por grandes huelgas en enero de 1916. De modo que, contra lo que mucha gente piensa, la decisión de las mujeres de Petrogrado de declarar la huelga en ocasión del Día Internacional de la Mujer no es una sorpresa.
porque allá había un clima de tipo revolucionario. No es una sorpresa. Todo el mundo dice, es una sorpresa, y entonces las mujeres aparecen como las iniciadoras de una revolución. Son las iniciadoras de la revolución porque dan el paso que en 5 días va a barrer el zar. Eso sí, pero no es que fuera un rayo en cielo sereno, de ninguna manera. En enero del mismo año había grandes huelgas. Tanto, todo el mundo sabía que esto iba a pasar, que todos los partidos de izquierda le dijeron a las mujeres que no hagan la huelga. Es una forma de saber que va a haber una huelga, decirle a alguien que no la haga. No se puede quedar sorprendido, porque pensaban que todavía era prematuro, y a lo mejor lo era, en la perspectiva de ellos, y el ascenso podía ser aniquilado por medio de la represión. Sea como fuera, las mujeres rechazaron los planteos de todos los partidos políticos, incluido el bolchevique, y se fueron a la huelga, y fueron a la fábrica metalúrgica a sacar a los hombres, y a veces con alguna violencia, ¿no es cierto? Entonces en este caso tenemos una violencia de género revolucionaria. Las mujeres golpeando y tirando bulones, porque los obreros, digamos los obreros masculinos, no estaban tan solicitados como las mujeres. Las mujeres tenían a sus maridos e hijos en la guerra, tenían que trabajar el doble de lo que trabajaban siempre, y había una crisis de abastecimiento, por lo tanto se la pasaban, en el tiempo que les dejaba libre todo esto, se la pasaban haciendo cola para conseguir el pan. Y en 5 días barren no las mujeres, entran nuevos contingentes de la clase obrera, en Petrogrado, en Moscú, se logra dar vuelta al ejército, y el zar cae. Qué lástima que me llevo todo este tiempo esta parte, porque hay un desarrollo muy rico en esta revolución, muy instructivo para nosotros. ¿Qué significa que el ejército se dio vuelta? Significa que los campesinos, que muy parcialmente se habían dado vuelta y habían participado en la revolución en 1905, ahora participaban a pleno. Es decir, en esta ocasión los obreros ya contaban con la masa campesina vestida de soldado. Entonces todas las condiciones subjetivas de la victoria de la revolución estaban dadas. Ahora, ¿qué revolución era esta? Bueno, todo el mundo decía, es burguesa. Todo el mundo. Como hay que darle la tierra a los campesinos, hay que tirar al zar y establecer una república democrática, burguesa. ¿No es cierto? Bueno, estaba bien, burguesa. Pero resulta que no era la burguesía la que había hecho la revolución. En el momento crucial, 2 segundos antes de que las tropas se den vuelta, viendo el cariz violento de los acontecimientos, los diputados burgueses levantan las sesiones de la Duma hasta nuevo aviso, hasta que se tranquilice la situación. Los futuros ministros del primer gobierno de la revolución, como un secretario de la CGT de Argentina, con Videla, se vino a Montevideo para esperar hasta que aclare la situación. Como no aclaró nunca, se murió en Montevideo. ¿Está claro? La Duma se borró. A pesar de que todo el año 16 había estado complotando contra el zar, porque se sentía que venía la revolución. Y no solo había organizado una especie de ministerio, sino que mucho antes de Juan Domingo Perón estableció todas las leyes de arbitraje obligatorio, conciliación obligatoria, sindicatos regimentados, que después Perón iba a establecer en 1945. Y esto es en 1916. Todas las clases eran conscientes de que se venía una revolución. Pero el hecho de que tengan la conciencia no quiere decir que las preparaciones que tengan frente a ellas sean las más adecuadas. Entonces la policía no dirigió la revolución. La revolución fue una revolución proletaria que tenía tareas burguesas. ¿Ven? Otra contradicción más. País atrasado, cultura muy desarrollada, campesinos, obreros. Y ahora tenemos esta contradicción de que la revolución es proletaria. Eso ya es unánime. El primero que caracteriza a la revolución rusa como proletaria es León Trotsky,
y ahora no hay ningún investigador serio, ninguno, porque ahora, que diga lo contrario, porque ahora, habiéndose abierto los archivos, ya te cuentan con detalles cómo era proletario, ya saben que Pedro vino de acá, el otro, es una cosa increíble la historia, lo que ha encontrado la historiografía. Cuenta que los obreros más activos en las huelgas eran los que dirigían a los obreros menos activos, pero que se habían incorporado a la revolución. Fue obrera hasta los tuétanos, no se va a ver más una revolución tan obrera. Era una revolución obrera químicamente pura. Muy importante. Esto va a determinar la frase más importante de su vida de Lenin, de que al triunfar la revolución dice, terminó la revolución. Porque esta es una revolución burguesa, la burguesía no participó, se ha creado una suerte de poder proletario, la revolución burguesa terminada. Ahora vamos a la revolución proletaria, a la victoria de la revolución proletaria. Mientras todo el mundo saludaba la victoria de la revolución, él decía, no, la revolución vamos a saludarla la vez que viene. Esta también porque nos abre el camino, pero a condición de que se entienda que ya no es posible una revolución burguesa en Rusia. Lo dice el día ese que, digamos, inmediatamente de ese triunfo revolucionario. La revolución de febrero es proletaria. Pero como cede el gobierno a la burguesía, no consuma los objetivos de la revolución proletaria. Ahora bien, al estallar la revolución y al triunfar la revolución, aparece un fenómeno sobre el cual me quiero detener. Me voy a detener así pedacitos de fenómenos que son importantes. Toda la historia de la revolución rusa no se puede contar en una noche. Que son importantes, que es el siguiente. Los partidos reformistas, y ustedes ya conocen el lenguaje, defensistas, convocan a la organización de los soviets. Bueno, todo el mundo cree que los soviets lo crearon los obreros. Pero fue una decisión de los partidos defensistas, es decir, partidarios de continuar la guerra imperialista, contrarios a un gobierno de trabajadores, los que llaman a convocar a los soviets. Y lo hacen por una razón de maniobra y por una estrategia política. La maniobra es que si yo convoco, lo más probable es que termine dirigiendo el soviet. Y la otra es que, creando una institución obrera, se puede controlar a la inmensísima masa obrera que salió a las calles. Entonces la llaman a elegir delegados al soviet. Entonces como que la revolución dice, bueno, ahora vamos por el soviet. ¿Quién es el soviet? 1905, el soviet, la organización obrera. Y ese soviet que se forma de arriba hacia abajo va a estar dominado por los partidos que apoyan al gobierno provisional. Es decir, que se llama un soviet no para que actúe como doble poder, como poder rival del poder burgués, sino como Perón con los sindicatos. Formemos grandes sindicatos y tengo a todos juntos en un solo lugar y lo manejo, porque si no tengo todo disperso, tenemos huelga por todos lados y no va a haber ningún control. Ahora ustedes dirán, ¿y de dónde saco todo esto? Ahora lo tenemos más claro que nunca después de tantas investigaciones, porque la primera reunión de este soviet se hace, digamos, en lo que se llama Palacio Tauride, que es como si yo dijera la Casa de Gobierno de Montevideo. Entonces sale una proclama, elijan delegados, vengan a la Casa de Gobierno de Montevideo, que se va a elegir el soviet de Petrogrado. Los obreros bolcheviques, que habían sido de los más activos en la revolución, llaman también a formar soviet y elegir delegados, digamos, en Las Piedras. ¿Por qué? Por desconfianza con esto. Ahora ustedes, un obrero simple, que escucha dos convocatorias, uno de ir a Las Piedras formar un soviet, otro de ir a la Casa de Gobierno de Montevideo, ¿dónde va a ir? A la Casa de Gobierno de Montevideo. Tiene la sensación de que la cosa pasa por ahí. Entonces los que intentaron formar estos soviets terminan yendo a la Casa de Gobierno. Llegan atrasados con relación a las maniobras, ¿no es cierto? Los otros muy bien preparados y constituyen una minoría. Entonces hay un soviet mayoritario que apoya al gobierno provisional. Hay un detalle muy interesante. Las tropas en el frente ruso, los comandantes, se comunican por telégrafo
con la Duma y les dicen, che, dejamos la trinchera contra los alemanes y vamos a aplastar esto. No hace falta, quédense tranqui, ya armamos los soviets, esto está controlado. Miren qué interesante la conversación esta. Responder un telegrama, mando las tropas para terminar con esta revolución, y el otro que le contesta, tenemos todo controlado porque armamos esto. Otro fenómeno interesantísimo de la historia, el que lo va a enterrar a todos es el que lo fundaron, la institución que fundaron los reformistas va a enterrar a todos los reformistas. ¿No es lindo esto? No, quiero decir, porque el misterio de todas estas cosas sutiles, ¿cuál es? No se puede parar la marcha de la historia. No hay un aparato como en un río que vos le pones las piedras, salta las piedras. Cuando el fenómeno es incontenible no hay maniobra. Pero esta maniobra es un recurso. Y la operación política de contención a los obreros en los soviets no dura ni siquiera una semana. Porque ocurre algo cuya envergadura probablemente se le escapa a todo el mundo menos a los obreros. El soviet de Petrogrado dicta la orden número 1. Y la orden número 1 dice que los soldados quedan sometidos a la dirección del soviet y no de sus comandantes. Es decir, que cualquier cosa que un comandante ordene tiene que estar avalada por el soviet. Le quita el mando del ejército a la estructura militar y establece la formación de soviets de soldados. En ese momento, con la orden número 1, queda establecida la dualidad de poderes. No es como los sindicatos peronistas con Perón, sino un poder que apoya al gobierno provisional, pero que se adjudica todas las herramientas del poder para él. Entonces queda un doble poder, que va a ser el motor y la gran contradicción de este desarrollo. Acá hay que decir una cosa, el partido bolchevique, ¿qué posición tiene? El partido bolchevique está a favor del gobierno provisional. Espero que lo sepan esto, porque es viejo. Pero el estalinismo encubrió todas estas cosas de una manera tan feroz, ¿no es cierto?, que ocultó que el partido bolchevique, Kamen, Stalin, que tomaron el control del partido bolchevique al volver del exilio interno, detenidos en algún lugar de Rusia, dicen que establecieron la misma táctica que el MIR de Chile con Allende. Hay que presionarlo para que vaya más a la izquierda. Por lo tanto, se colocan como furgón de cola. Pierden la capacidad de iniciativa para cuestionar o apoyar iniciativas que tome otro. Esta sutileza política, que la pongo entre comillas la palabra sutileza política, es lo que explica la derrota de la clase obrera en América Latina, con excepción del sandinismo en el 79 y de la Revolución Cubana en el año 59. Cuando a Fidel Castro en la Revolución Cubana le dicen que juegue ese mismo rol, el tipo les hace así. De ninguna manera, no acepta ninguna transacción. Con independencia de que en ese momento el hombre no era leninista, podemos dejar para el futuro si fue leninista después o no, no es el tema de debate, entendió la lógica de la revolución. No solo que la entendió desde el primer momento que intentó hacer esa revolución. ¿Está claro? ¿Quién tiene la iniciativa? Si la iniciativa la tiene el burgués y vos lo estás presionando para que actúe de un modo u otro, y si no lo censurás o le haces una manifestación, un paro de 16 horas del transporte, bueno, terminó el paro y los tipos se cagaron de risa, molestaron a algunos transeúntes y se acabó la historia. Entonces votan esto. Y a tal extremo es una decisión política seria y consciente que inician las conversaciones con los partidos socialistas defensistas, los mencheviques, para unir a los bolcheviques y los bolcheviques en un único partido. Lo cual provoca un escándalo fenomenal entre los obreros bolcheviques. Porque si no entendieron el problema del poder, ¿cómo vamos a fusionarnos nosotros que queremos la derrota de la guerra imperialista con estos tipos que quieren la victoria de Rusia en la guerra imperialista contra los demás?
Si esa fue la gran división. Porque la consecuencia es que el gobierno provisional había dicho que continuaba la guerra. No es que un acuerdo basado en que los mencheviques abandonan la política de continuar la guerra y dicen, no, vamos por la revolución mundial, y entonces se unen con los bolcheviques. Se juntan en la defensa de un gobierno provisional que habla de continuar la guerra y quieren formar ese partido. En una palabra, empezamos con el pie izquierdo. Gran crisis. Y el primero que lo advierte es Lenin, que le dice que no, de ninguna manera, y empieza a bajar la caña, no haga nada hasta que yo no llegue. Y una cosa curiosa, los artículos que va escribiendo Lenin aparecen, y Carmen lo dice abiertamente, son las opiniones personales del camarada. El partido tiene otra posición. Entonces, por un breve momento, Lenin es una persona del partido bolchevique. Supuestamente el partido bolchevique es otro. ¿Y qué era el planteo de Lenin? Este gobierno burgués es contrarrevolucionario. La revolución parió un gobierno. La revolución parió un gobierno contrarrevolucionario por la política de adaptación de menchevique, de este y lo otro, de polilusiones, en este y este. Nosotros lo que tenemos que hacer es derrocar este gobierno. La revolución ha abierto un periodo de transición entre la primera etapa y la segunda etapa. Nada más. Tenemos que aplicarnos sistemáticamente a reunir una mayoría, a convencer a los obreros de que con una segunda revolución se va a realizar la paz, los objetivos de la revolución. Y provoca una polémica feroz. Por ejemplo, los artículos de Lenin salían cortados. Este problema de la crisis del partido bolchevique va a ser una de las conclusiones más importantes que voy a sacar al final, y se las quiero ir relatando porque es un año de crisis para los bolcheviques. El partido que va a tomar el poder llega al poder superando 3 o 4 crisis decisivas. ¿No es cierto? Qué diferente, ¿no es cierto?, al partido bolchevique, que un día se levantó a la mañana, estableció la estrategia y ahí a paso firme, sin desfallecer, como un heroico peleador, no, estaba totalmente dividido. Entonces se llamaba una conferencia del partido bolchevique en el que Lenin presenta las tesis de abril, que las lee, en donde establece su política y derrota a sus adversarios por un pelo, porque él añade 2 votaciones más, 2 mociones más a la moción de transformar el doble poder en una dictadura proletaria. La revolución burguesa ha terminado, hay que hacer la revolución proletaria, que son en las cuales pierde, y que tiene que ver con no tener más el nombre de Partido Socialdemócrata, porque es emparentarse con los mencheviques, y es construir la Tercera Internacional. Y eran lógicas estas 2 propuestas, porque si va a haber una revolución proletaria, lo tiene que hacer un partido que frente a los demás proclame abiertamente sus objetivos, su condición de partido comunista y no de partido socialista que va atrás de la burguesía. Y como la revolución rusa va a generar una revolución internacional que ya se siente en otros países, es necesaria una organización internacional. Cualquiera que hubiera entendido a fondo el propósito de derrocar la burguesía y establecer un gobierno de trabajadores hubiera acompañado estas 2 mociones. Pero estas 2 mociones no fueron acompañadas. ¿Está claro o no? Yo creo que muchos acá se deben sorprender de que Lenin estaba en minoría. ¿No es cierto? Y Lenin va a estar en minoría en 8 meses, varias veces, y va a tener que dar vuelta a la situación. Es un tema muy importante. Muy, muy importante. Las conclusiones que saquemos sobre este tema son vitales para el futuro. Ahora, ¿cuál es la lógica de febrero a octubre? La lógica de febrero a octubre es la siguiente. Hay un gobierno provisional que no le quiere dar la tierra a los campesinos, no quiere proclamar la república, no quiere llamar a la Asamblea Constituyente y no quiere hacer la paz. ¿No es cierto? Y la aspiración de los pueblos, del pueblo, es que le dieran la tierra a los campesinos, que se convoque a la Asamblea Constituyente, se había prometido eso, y se cese con la guerra. Entonces, el motor del proceso no es la posición abstracta entre los soviets y el gobierno. ¿Se entiende? Como en un auto,
Se necesita un combustible, el auto no anda sin combustible. El combustible es la incapacidad y la oposición directa del gobierno provisional en hacer esto. Entonces, en el mes de abril, el ministro de Relaciones Exteriores declara que ahora ya está todo listo para reforzar la guerra. Y se produce una gigantesca manifestación y tiene que renunciar. Vamos a ver esta crisis política sucesivamente. Ahí los bolcheviques demuestran, en la nueva línea que adoptan, hay algo de Kamenev que dice, que yo lo he señalado varias veces. Bueno, Kamenev se pasa al defensismo. Al considerar que ya no está el zar, legitima la guerra. Impresionante. Él dice lo siguiente: si a mí alguien me apunta con un fusil, yo le disparo primero. Ahora te avivaste que estamos en el 17, la guerra empezó en el 14. Se vienen disparando desde 1914. Habría que responderle a todo con tu propio fusil. Eso no era lo que vos proponías antes con el partido bolchevique. Proponían no, confraternizar con quien te está tirando, para juntos hacer revolución en Alemania, en Rusia, en Francia y todo lo demás. 3 años después te das cuenta que si alguien te quiere tirar un tiro, tenés que tirar ante vos. Era la debacle del partido bolchevique, porque era su razón de ser en esa etapa histórica la que se estaba cuestionando detrás de todo esto. Entonces, en las etapas sucesivas, vamos a llegar hasta el mes de junio, el gobierno va a cambiar de fisonomía varias veces como consecuencia de que por una u otra razón recurre a procedimientos para continuar la guerra. Y frente a cada uno de esos procedimientos la gente se rebela, porque quiere la paz. Quiere la paz y apoya un gobierno que quiere la guerra. Lenin decía que había que resolver esa contradicción, mostrándole que el gobierno quiere la guerra y que nunca va a llegar a su objetivo con ese gobierno. Y así vamos a tener una mayoría. En la primera crisis de gobierno, que va a dar por resultado la renuncia de este tipo, ministro de Relaciones Exteriores y un intelectual importante, jefe del partido cadete de la burguesía, en la manifestación que se realiza, los bolcheviques actúan con una sutileza fantástica, porque en lugar de plantear la dictadura del proletariado y todo eso, teniendo en cuenta que las masas tienen que atravesar un progreso en su comprensión de los hechos, lanzan la consigna abajo los 10 ministros capitalistas. Una expresión más canchera que dictadura del proletariado, porque la gente no iba a saber lo que era dictadura del proletariado. Y si decía gobierno de trabajadores, porque que lo apoya no es gobierno de trabajadores como es. Entonces, le echa la culpa a los ministros capitalistas, aunque los ministros que no eran capitalistas tenían también la culpa, procurando romper la coalición de los gobiernos, de los partidos socialistas con la burguesía, y por lo tanto del soviet con la burguesía, romper esa coalición con esta consigna. Es decir, que si el soviet viene y dice, bueno, como nosotros tenemos las armas y que se vayan al ministro capitalista, se formaba un gobierno obrero, de partidos reformistas. Pero un gobierno de partidos obreros reformistas es un gobierno obrero. Pero ese está bien, ¿está de acuerdo con eso? No, yo no dije que esté de acuerdo. Es un gobierno obrero reformista. Es una contradicción que en una revolución se forma un gobierno obrero reformista, pero es un progreso político. Porque se comprende la necesidad de un gobierno obrero y ahora vamos a discutir qué tiene que hacer ese gobierno obrero. Eso va a decir que tiene que hacer esto, lo otro, y va a haber una confrontación. Los partidos reformistas se niegan a expulsar a los 10 ministros capitalistas. Entonces después viene otra intento de anuncios, intentos sobre la guerra, viene otro y echan a algunos ministros capitalistas y se amplía la presencia de la izquierda en los gobiernos de coalición. 3 veces. Ustedes ven que hay una mutación del régimen político. Acá, por ejemplo, si renuncia el vicepresidente porque usa una tarjeta de crédito en forma equivocada, ya todo el mundo dice, mirá, qué crisis y todo lo demás. Y no se tiene presente que esto se producía en Rusia cada 45 días en los primeros meses de la revolución como consecuencia de las contradicciones de la situación política. Esto va a ser una parte de la conclusión que quiero sacar después con ustedes. Por eso les llamo la atención.
extremadamente importante. Ahora, ¿qué ocurre? Si vos tenés un gobierno provisional, un gobierno de coalición, otro gobierno de coalición, y todos quieren continuar la guerra, y ninguno le da la tierra a los campesinos, y continuar la guerra significa que se agrava el desabastecimiento de las ciudades, y la gente tiene que volver a hacer la cola por el pan como cuando te tiraron el salir y todo lo demás, la gente se calienta. Y entonces se produce un fenómeno que ya se había producido en Francia, donde la calentura supera la comprensión política de la situación y los obreros de los soviets, los más avanzados, que eran minoría en los soviets, emplazan al partido bolchevique a que haga la revolución en el mes de julio. Basta. Acá hay que hacer la lucha. Y no jodan más, y vamos, porque esto no se puede tolerar más. Y el partido bolchevique se niega. Y no están dadas las condiciones, somos minoría. ¿Podemos tomar el poder? Hoy es miércoles, el jueves lo tomamos. Pero que nosotros nos quedemos hasta el viernes, no damos ninguna garantía. No podemos hacer eso. Y el partido bolchevique no convence a nadie. Es más, empieza la sospecha de que el partido bolchevique está entregado como todos los otros partidos reformistas, que son todos bla bla bla, ¿no es cierto? Pero ninguno quiere hacer un carajo. Entonces es una situación muy difícil. La desesperación de las masas está en contradicción con la madurez de la situación política. Si el partido bolchevique se aparta de la masa que quieren hacer una manifestación, pero se niegan a hacerla sin armas, quieren ir todas armadas a la manifestación, lo cual es una manifestación insurreccional. Si el partido bolchevique se niega a ir, seguramente va a haber una represión y el partido bolchevique se va a sentir responsable de no haber defendido a las masas en esa represión. Si por el contrario va y hace la insurrección, es el desastre que los bolcheviques dicen que no habría que hacer, ¿está claro o no? Entonces encuentran una forma de actuar, se ponen en la cabeza de la manifestación insurreccional para evitar que se transforme en insurrección. Van de protectores de las masas, una figura extraña, porque no van a realizar el interés de esa masa, ni lo van a contradecir. La consecuencia es que detienen una masacre, pero crean un cuadro de moralización, crean un cuadro de no salida, que inmediatamente es aprovechado por el gobierno y detiene a Trotsky, a varios dirigentes, los mete todo en cana, y Lenin se tiene que fugar a la clandestinidad. Es decir, que el mes de julio, 3 meses antes de la toma del poder, Lenin es un fugitivo. Y se instala cerca de Finlandia, del cual no va a salir nunca. Salió para tomar el poder. Y se produce un gran reflujo. Se cierran los locales del partido bolchevique, se cierra la prensa. Toda la cara de la contrarrevolución izquierdista que apoya al gobierno provisional se manifiesta ahí en la persecución al partido bolchevique. Ahí Lenin se plantea el problema de que los soviets son reaccionarios, porque están persiguiendo al partido bolchevique y están defendiendo los intereses de la burguesía. Y entonces dice, como tenemos mayoría en los comités de fábrica de Petrogrado, repudiemos los soviets y preparemos un levantamiento armado próximo con los comités de fábrica. Trotsky se opone, y otros se oponen, y él derrotan a Lenin y lo salvan a Lenin porque estaba equivocado. Es decir, que Lenin ganó la mayor parte de las batallas y tuvo el mérito de perder las que tenía que haber perdido, como esta de abandonar los soviets. Porque acá viene un fenómeno interesante de no tener ideas fijas. Como la reacción tiene la iniciativa, se ensorbece. Y dice, bueno, ya está, liquidamos a esto, tenemos iniciativa, nunca podemos mandar un soldado a la guerra por estos putos soviets que no te dejan, ni la orden número 1, y todo lo demás, liquidemos la URA y demos un golpe de Estado. Entonces el jefe del ejército y el gobierno se ponen de acuerdo en dar un golpe de Estado para suprimir a los soviets. El único detalle que no arreglaron es quién iba a ser el dictador.
El primer ministro pensaba que el ejército iba a apoyar que él sea dictador y suprimir a los soviets, y el jefe militar pensaba, no, si yo te doy el golpe, soy yo. Entonces, cuando se produce el golpe, llamado golpe de Kornilov, están parcialmente divididos. Y el partido bolchevique se está a la nuestra. Abajo el golpe de Kornilov. Un llamado que seguramente los obreros que siguen los partidos reformistas también van a aceptar, porque es un golpe de Estado. ¿O no? Como acá cuando se ocuparon las fábricas contra el golpe militar del año 73, en el mes de febrero. ¿No es cierto? Y luego en julio. Entonces, la intervención reaudaz del partido bolchevique contra el golpe modifica la situación y de periodo reaccionario se pasa a un periodo de iniciativa de las masas en el cual Lenin dice, bueno, ahora hay que preparar la toma del poder. Y coincidentemente ya estaba previsto que se reuniera el segundo congreso de los soviets, y cuando se reúne de todo el imperio, ya no de Petrogrado, segundo congreso nacional de los soviets, los bolcheviques tienen mayoría soviética y además dirige las principales unidades militares de Petrogrado. Entonces vamos a hacer la revolución. Y acá viene otra crisis, porque el partido bolchevique, sus dirigentes no quieren, dicen que no, que es un error, que es prematuro, que ¿Por qué John Rich escribió un libro que se llama 10 días que conmovieron al mundo? ¿Por qué 10 días? Fueron 8 meses. Porque él está relatando la insurrección bolchevique. Quiere decir que el día 11 no se habían puesto de acuerdo. Se empezaron a poner de acuerdo a partir del día 10. Y la operación técnica no estaba prevista para actuar ni en el día 5. El partido bolchevique de nuevo estaba dividido sobre si era la oportunidad o no era la oportunidad. Entonces uno decía no, porque los trabajadores han vuelto a entrar en reflujo porque la crisis económica es tan grande que hay una depresión generalizada de la clase obrera. Entonces Lenin contestó, por ejemplo, uno de los tantos debates, no es a esto se redujo los debates, se reunían clandestinamente en las casas, los tipos que después iban a gobernar todo el imperio, se reunían 10 días antes en casas particulares. Él decía lo siguiente, la masa como las personas, un día tienen un bajón y al otro día eso no tiene importancia. La tendencia política es a la paz, a la tierra y a toda la reivindicación de los trabajadores, y nos han dado la mayoría. Dice, antes no quería hacerlo en julio porque éramos minoría, ahora somos mayoría. Y el ambiente en el país es que nos van a apoyar. Y había muchas vacilaciones. Y además la vacilación, bueno, tomamos el poder y después, y ahí viene lo que personalmente, esto de Napoleón, Lenin cita a Napoleón, es la frase más conmovedora, y después nos lanzamos y después vemos. Algo fundamental para un revolucionario. Si vos querés tener todo cocinado antes de tomar una medida de fondo, olvidate de la casa y aprende a cocinar o alguna vocación. Y además es una interpretación equivocada de la vida. No se puede prever la vida. Se pueden prever los grandes lineamientos de la política. El mundo es anchísimo. Entonces después hay que actuar sobre la base de las decisiones que se tomaron, sin saber después, sin saber antes exactamente cuáles esas decisiones van a ser. Y ustedes van a ver después de la revolución, Lenin pegando virajes en función de situaciones concretas, de guerra civil, de hambre, de tensión internacional, adaptadas a las circunstancias, y esto queda fuera del tema. El año 18 va a ser el año de peor división del partido bolchevique. Pero ya el 18 es para el año que viene. Ahora estamos en esta revolución. Y entonces deciden esta toma del poder, y esta toma del poder la realiza el partido bolchevique con Trotsky a la cabeza, y cuando se reúne el Congreso de los Soviets, le entregan el poder a los soviets. Y lo invita a que elija un gobierno. Pero el hecho de que los soviets elijan el gobierno no significa que hubieran tomado el poder sin el partido. Entonces vemos al partido bolchevique jugando un rol fundamental en las tesis de abril, en la contención de julio, de la jornada de julio, y en la preparación de la toma del poder. No hay revolución victoriosa sin un partido revolucionario.
Ahora la pregunta es, ¿todo esto es vigente hoy? Entonces el problema es, ¿qué quiere decir la vigencia de la revolución? La vigencia de la revolución bolchevique tiene un carácter universal. No está vinculada a esta actualidad u otra actualidad. ¿Por qué tiene un carácter universal? Porque la Revolución Francesa también tuvo un carácter amplísimo. Y la norteamericana, que para algunos dicen que inspiró a la francesa, y cómo se conmocionó, pero la Revolución Francesa no fue una revolución universal, a pesar de esa amplitud, a pesar de que abrió el camino al desarrollo burgués, porque realizó el principio de la individualidad burguesa contra los trabajadores. Se reemplazó una forma de explotación por otra forma de explotación. Reemplazó la explotación feudal por la explotación capitalista. La Revolución de Octubre reemplazó toda forma de explotación. Eso es un principio político. No digo que al otro día, imagínense, al otro día no hubiera explotadores y explotados. ¿Qué cambia al otro día de tomar el poder? No cambia nada. La gente que, por ejemplo, se fue a pescar ese día, se enteró de la toma del poder 2 o 3 días más tarde. El cambio brusco supone al mismo tiempo una continuidad. La sociedad sigue siendo la misma. Y hay un cambio arriba. Dialécticamente no puede haber cambio sin continuidad. Un cambio sin continuidad es un cambio en el vacío. Hay algo que el cambio en el vacío no tiene sentido. ¿Está claro? Pero la sociedad continúa. Luego va a ser revolucionada la sociedad lenta o más o menos lentamente. ¿Y qué vamos a tener como continuidad? Es el mismo gobierno. ¿Está claro? Antes el cambio consistió en un carácter de cambio del Estado y acá... Y ahora cambia la continuidad. El gobierno siempre es el mismo, abstractamente hablando, y el país se va, digamos... Hay una cosa que es importante en todo esto con relación a la comprensión del libro El Estado y la Revolución. Cualquiera sea lo que diga el libro, antes hay que comprender que Lenin escribe en la víspera de la toma del poder El Estado y la Revolución, donde señala cómo tiene que ser una dictadura proletaria y cuál es su finalidad, la extinción del Estado. Progresivamente, con el desarrollo de todo un conjunto de condiciones. ¿Qué es lo llamativo en este libro? Lo llamativo en este libro, en primer lugar, hay muchas cosas llamativas y otras que son mucho más llamativas que lo que voy a decir ahora. Lo primero que se observa ahí es que él ya no propone la República Democrática, que fue la consigna histórica de los bolcheviques. Tierra y República Democrática. Ya no plantea eso, plantea la dictadura del proletariado. Es el reconocimiento de que hay una revolución permanente, que el proletariado enfrenta un gigantesco atraso y la realización de tareas que no corresponden al proletariado, que como clase tiene las tareas históricas del socialismo, tiene tareas agrarias, democráticas, etcétera, que la va a tener que hacer él. Y en el desarrollo de esas tareas que históricamente no corresponden al proletariado, abre el camino a medidas proletarias y a un desarrollo complejo del proceso, la revolución permanente. Eso quiere decir la revolución permanente, ¿cierto? Esa es la importancia del libro del Estado y la Revolución. Modifica el ángulo político con que había trabajado antes de la Revolución de Febrero el Partido Bolchevique. ¿Por qué es universal? Bueno, no reemplaza una forma de explotación por otra, sino que abole toda forma de explotación. El impacto mundial de la Revolución Rusa en la clase obrera mundial fue enorme. Revoluciones por toda Europa y revolución en China, que era una colonia, no era un país siquiera, no tenía un Estado nacional. Es decir, que era una desintegración total. Y los obreros de China toman esta revolución, fundan el Partido Comunista de China y en 1927 realizaron una revolución proletaria en Shanghái, Cantón. No voy a meterme ahora sobre las consecuencias de eso porque no es el tema. Pero quiero decir, tenemos un desarrollo. Y en América Latina, en Argentina un impacto fenomenal, en Uruguay también. La Juventud Socialista rompe con el Partido Socialista y funda el Partido Comunista. Y libros recientes demuestran el impacto fenomenal
las asociaciones que se crearon, la clase obrera del mundo se reconoció en ella. ¿Está claro? Entonces tiene ese carácter universal. Tercer aspecto, los marxistas dicen, me refiero a Carlos Marx y Federico Engels, que la lucha de clases conduce a la dictadura del proletariado. Bueno, cualquiera puede decir lo que quiera. El único problema es que la Revolución de Octubre confirmó que es así. Entonces ya deja de ser una tesis. ¿Entiendes? Y en eso es universal. Porque si la lucha de clases conduce a la dictadura del proletariado, no importa en dónde nos encontremos ahora, la pregunta es, ¿hay lucha de clases? Conduce a la dictadura del proletariado. La Revolución Rusa está vigente. Porque fue la primera que comprobó efectivamente esa situación. Esto es muy importante tenerlo presente. Por eso ahora la revista Economics ahora dice bolchazo en una tapa. Y no nos sorprende, dice como vinieron los bolcheviques. Dice, no vemos que hayan vuelto todavía, pero todas las condiciones que llevaron a los bolcheviques al poder hoy las tenemos perfectas. Guerra comercial, choque de potencias, pauperización, crisis política. Lo único que tiene que venir, ahora lo único que tiene que venir es lo que surge normalmente de esto. Se adelantó el Economist a toda la izquierda mundial. El Economist se adelantó a toda la izquierda mundial. ¿No es cierto? No a nosotros, que no hablamos de bolchazo, sino de la vigencia. Ahora hay que ver el problema también de la actualidad. Pero veamos por ahora. Y ustedes lo ven en lo siguiente. Bueno, después viene la Revolución China, la Revolución Cubana, que se desarrollan en el espejo de la Revolución de Octubre, con independencia de que su carácter político sea completamente diferente. Porque en ausencia de la Revolución de Octubre, ni la Revolución China, ni la Revolución Cubana hubieran apuntado en el horizonte que apuntaron, porque hubieran tenido que improvisar sin ninguna referencia histórica. Y no era la clase obrera la que hizo la revolución en China, ni la clase obrera la que hizo la revolución en Cuba. Entonces acá tiene otra contradicción, que gracias a la presencia de la URSS, sectores determinados avanzan mucho más lejos de lo que hubieran querido al comienzo, y abren una transición, de nuevo la universalidad de la revolución rusa, el carácter imperecedero, y después lo tienen también en el hecho de la reacción de los demás. Hay una masacre en un lugar y los tipos dicen, mirá, antes de la Revolución Rusa capaz que lo metían preso y nada más. Ahora después de la Revolución Rusa ya sabemos que acá se viene el comunismo, mejor liquidemos a todos. Entonces matan 1 millón de comunistas en Indonesia, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque el Partido Comunista iba atrás de la burguesía nacional de Indonesia, especialmente por orden de Mao Zedong, que quería tener una alianza con la burguesía de Indonesia y no una política revolucionaria, es decir, para derrocarlos y hacer un gobierno obrero. Es decir, que Mao Zedong actuaba en este caso como Kerensky, los mencheviques, Kamenev en febrero. ¿Está claro? Tiene esa universalidad. Lo otro es el desarrollo de los soviets, que en esa época se desarrollan en todos lados, y el crecimiento en el mundo de los cuerpos delegados, comisiones internas, el poder en las fábricas. Es otra expresión de universalidad. Tercera cuestión, el partido. Este es el punto más caro. La revolución la dirige un partido. ¿Hubiera habido revolución en octubre si el partido bolchevique no aprueba la tesis de Lenin? No, hubiera venido Pinochet. Kornilov es el Pinochet de Rusia. ¿Por qué digo que es Pinochet de Rusia? Porque Kerensky es un acuerdo con Kornilov y Salvador Allende es un acuerdo con Pinochet y lo nombra ministro de guerra. Salvador Allende dice, bueno, con este tipo cesa la oposición de los militares a mí, porque los tengo conmigo y todo lo demás. Y Kerensky que quería hacer lo mismo con Kornilov. Y Pinochet respondió contra el Kerensky chileno como le respondió al Kerensky ruso. No, si doy un golpe, a mí no me arregla con un ministerio de guerra. ¿Está claro? Y Kornilov hubiera hecho en Rusia hasta peor que Pinochet. ¿No es cierto? Que fue un verdugo y un criminal, fue un espanto para el pueblo chileno. La lucha contra la contrarrevolución no solo fue el golpe de Kornilov. Uno de los fundamentos para tomar el poder
que Lenin da en los debates finales sobre la insurrección: si no tomamos el poder, vienen las tropas del frente y aplastan a Petrogrado. Porque se ha agotado todo. Gobierno provisional, no electo por el pueblo, pero aceptado por el pueblo y fruto de una revolución, aunque no querían la revolución. Gobierno de coalición. Otro gobierno de coalición. Se convocan a preparlamentos y conferencias democráticas en una suerte de mini república. Y sobre el final, el partido bolchevique está a punto de romperse después de la toma del poder. Porque Kamenev y Zinoviev, que habían estado en contra de la toma del poder, aceptan la propuesta de los partidos socialistas, partidarios de la guerra, y que habían fracasado todo este tiempo, de formar un gobierno de partidos socialistas, para que la clase obrera vea que toda la izquierda está unida. Y que no es la ambición de un partido, y que esto va a favorecer, pero eso sí, Lenin y Trotsky no deben figurar en el gabinete. Esta propuesta de gobierno socialista es la forma última de la contrarrevolución. Como advirtió Engels, la última etapa de una revolución, la burguesía se va a presentar como la expresión de la democracia pura. Y los socialistas son la democracia pura, porque son una democracia burguesa sin burgueses. ¿Cuál es el punto más radical de la democracia burguesa? Una democracia burguesa, porque no quiere transformar socialmente el país, sin burgueses. Esta es la pura democracia. ¿Qué interés tenemos? Ninguno. Ni por los obreros, ni por la burguesía, ni por nadie. Somos puros. ¿Qué quiere decir? Es el último, ¿cómo se dice? Espantapájaro no. Es el último señuelo de la burguesía para que el proletariado no tome el poder en sus manos. Y una parte de la división bolchevique está de acuerdo con eso. Y entonces Lenin y Trotsky dicen de alguna manera: esto es out. No va a haber ninguna clase de gobierno socialista, de democracia pura. Va a haber una dictadura proletariada encabezada con el partido bolchevique y a lo sumo con un sector de los socialistas revolucionarios que se habían pasado en una posición derrotista frente a la guerra, derrotar a los ejércitos capitalistas, y toman de ellos el programa agrario y momentáneamente suspende el programa agrario el partido bolchevique, que es entregar la tierra a los campesinos. Entonces ustedes ven que en 8 meses, a ver, miren la conclusión que voy a sacar. En 8 meses, Rusia vivió 200 años de desarrollo político. Y lo completó. En 8 meses demostró que la democracia burguesa no sirve para nada, bajo todas las formas políticas. No solo todo esto, hubo un intento de bonapartismo, sea por Perensky o por Gorbulov. No conozco más formas políticas de la burguesía que las que se vieron ahí. Por lo tanto, las masas maduraron en 8 meses y se dieron cuenta que todo esto, supongamos Tabaré Vázquez, Macri, Cristina Kirchner, Chávez, que sería Kerensky, que una mezcla, ¿no? Pero claro, como Chávez era progresista, no era un reaccionario como Kornilov, pero unía el uniforme con la civilidad. Todo eso, la masa lo vivieron para trascender e instaurar la dictadura del proletariado. Eso prueba que la dictadura del proletariado es la forma más avanzada de todo el desarrollo político de Occidente. Es muy importante esto, porque no son figuritas. Ahora, ¿por qué atravesaron todo eso tan rápido? Porque todos estos demócratas y toda esta forma de gobierno, que son formas de gobierno opresivas, aunque digan que son democráticas, no resolvieron 3 cosas que pedía el pueblo y me ha hecho una revolución y me había matado a la gente: paz, tierra y democracia, y pan. Y bueno, por ese motivo uno pelea todos los días contra estos gobiernos. En los convenios colectivos, contra la esencialidad, ¿no es cierto? ¿Por qué pelea? Porque son gobiernos democráticos que tienen este defecto de que nunca satisfacen las aspiraciones populares, pero comprimido en 8 meses.
Estamos hablando del fenómeno más moderno. Yo digo, la primera etapa de la posmodernidad fue la dictadura del proletariado establecida por Lenin y por Trotsky, o por el partido bolchevique o por los soviets, como usted quiera. Luego, esto es permanentemente vigente. Ahora, ¿cuánto tiene de actualidad? No, la actualidad se tiene que formar. Agravamiento de crisis capitalistas y desarrollo del Partido Revolucionario. Pero se va a formar sobre la base de una experiencia histórica vigente. Y viene el problema del partido. Sin partido no iba a haber dado nada acá. En primer lugar, de la tesis de Abril es de locos. Tanto de locos que así fue tachado. Un menchevique Sujánov escribió tres tomos de la memoria de la revolución, donde dice que cuando Lenin llegó a Rusia, del exilio, fueron todos a recibirlo con flores. Le entregaron las flores, hombres que le entregan flores a hombres, lo cual es linda. Es más, está humanizada la cuestión, y Lenin pronunció un discurso y el tipo dijo, todo lo que estábamos en el andén, llegamos a la conclusión que el tipo está loco, porque había dicho que había formado internacional, la tercera internacional, una nueva internacional, había que derrocar a esta, que el tipo está loco. No había sintonía en absoluto, eran cabezas pensando en otra historia. Y él convence al partido bolchevique. Ahora, cuando uno mira la secuencia de acontecimientos que llevan a la tesis de Abril, ve que los obreros del partido bolchevique ya puteaban y criticaban cómo es que Lenin escribe en forma personal. Ya había una tendencia en la base que tenía la misma opinión que Lenin, solo que no la podía desarrollar en términos intelectuales, programáticos, con un programa. Entonces, la base del partido bolchevique era tan revolucionaria que la batalla política de Lenin por imponer la transición hacia la dictadura del proletariado la puede ganar, con mucho empeño. Entonces tenemos que sin partido no hay una revolución victoriosa, y el partido que hace una revolución victoriosa está en crisis. Cada vez que quiere dar un paso adelante, una crisis bárbara. ¿No es cierto? No quiere tomar el poder después de una parte, después quiere meter a los socialistas y dice Lenin Trotsky. Lenin Trotsky habían hecho todo, ¿no es cierto? Es decir, estaban dispuestos a desplazar a sus propios líderes. Y los otros querían la cabeza de todo, porque con estos dos no iban a tener margen para gobernar ellos. Pero por otra parte, Lenin Trotsky estaban en contra. Zinoviev anunció o declaró ante la prensa que la revolución se iba a producir en 48 horas, en lo que Lenin juzgó que era una traición y que había que echarlo del partido porque estaba delatando un proceso conspirativo. Miren qué quilombo. Bueno, primer punto, con esto termino. Es imposible estar a la cabeza de una revolución sin sufrir crisis. Imposible. La revolución es demasiado rica para que varios miles de militantes o varios centenares de dirigentes la absorban como si fuera un té digestivo. En primer lugar, debe provocar en las personas normales un vacío estomacal de aquellos que sienten que van a un abismo. ¿Dónde me metí? Y buscan seguridad en las viejas instituciones que la revolución está tratando de barrer. ¿Entienden? Entonces no puede haber crisis. No puede pasarse esto sin crisis. A ver si usted me entiende. La asimilación de un proceso histórico es demasiado compleja para que se produzca con celeridad. Y ahora me refiero al colectivo. Es decir, estoy afirmando que sin partido no hay revolución victoriosa. Y cuando digo esto, también me refiero a los 20 años previos del partido bolchevique preparando con consigna, debate parlamentario, organización sindical, manifestaciones callejeras, al propio proletariado. Tampoco el proletariado conoció al partido bolchevique en el mes de febrero del año 17. Y actuó como actuó en el año 17, inspirado por ideas del partido bolchevique. Había una comunidad de partido y clase por una experiencia histórica común, pero tiene una crisis. Y crisis severas. Ahora, ¿por qué no se rompió?
¿cómo aguantó dentro de sus confines semejante crisis? Y bueno, la respuesta más fácil, si hago preguntas, estaba Lenin. No, porque una vez quedó minoría, un día le dijeron no vamos a irnos de los soviets, y se acabó y tenían razón los otros. Porque después del golpe, de la derrota del golpe de Kornilov, los soviets pegaron un salto para arriba, y con el entusiasmo de la victoria y del ascenso, los bolcheviques terminaron de obtener una mayoría en los soviets. Estaba equivocado Lenin. No era siempre a favor de él. Después va a cometer errores más graves. Por ejemplo, va a invadir Polonia, pero en lugar de ir él con las tropas al frente, va Trotsky, que es el jefe del Ejército Rojo, que estaba en contra de invadir Polonia. Trotsky tenía razón cuando se invadió Polonia para resistir un ataque que Polonia le había hecho a la URSS. Trotsky cumplió disciplinadamente, soy el jefe del ejército, se votó invadir Polonia, tengo con la cara yo, pero eso está mal. Ese se equivocó varias veces, ¿no es cierto? Pero se atravesó por toda esta crisis. ¿Por qué? Porque era un partido objetivamente formado en la democracia. Y la democracia, la libre discusión, la tradición de confrontaciones políticas como algo legítimo, fue el antídoto, no la agrupación de acá antídoto, fue el antídoto contra una decisión por la crisis. Un aparato se quiebra en una circunstancia de este tipo. O sea, es muy importante cómo se construye un partido. Cómo ese partido tiene el oído puesto en el movimiento de las masas. Cómo tiene un programa con previsiones históricas y previsiones políticas que en el curso de su historia fueron testeando. ¿Por qué esto es muy importante? Porque no hay partidos. No hay partido, ahora todo el mundo quiere ganar una elección. Y entonces dice, sumemos a Juan, a Pedro, más a la derecha, sí, verdad, más porque así, si agregamos a este al frente, vienen más votos. Entonces no hay más partidos. Partidos que tengan un programa, probado en los hechos y todo lo demás. No hay, inclusive no hay, no solo que no existen esos partidos, sino que lo que existe es reciente. ¿Qué quiere decir reciente? Tienen años, décadas. Pero van mutando todo el tiempo y la última mutación tiene 2 años. Mutan, todo el tiempo mutan. Acá, de nuevo en la dialéctica, en el proceso cambiante de la lucha de clase, bueno, que un partido más o menos dure bastante tiempo para forjar cuadro, disciplina, comprensión común, ponga a prueba a sus cuadros y a sus dirigentes. Entonces el partido ha quedado revalidado a la luz de todo el proceso ulterior. La Revolución Rusa tiene un carácter de octubre, tiene todo este carácter universal. No hay nada en este rico desarrollo político que no tenga vigencia hoy. Lo que va a pasar a partir de ahora es que se puede ir más lejos, porque como ya hay una experiencia recorrida y hay una cultura superior, en circunstancias similares tenemos que estar abiertos. Va a haber una expresión más rica. Otra cosa más que quiero señalar. A partir de la Revolución Rusa se empezó a hablar de la revolución colonial. Es decir, que países atrasados son los países que tienen revolución. Y los países avanzados nunca. Bueno, fuera de que hubo varias revoluciones en Alemania, ¿no es cierto? Ocupaciones masivas de fábricas en el 36 en Francia. La guerra civil española, es decir, que demostró que nadie está inmune a nada. El epicentro de toda crisis revolucionaria son los países avanzados, no los atrasados. Hoy Uruguay está en crisis por la crisis hipotecaria del 2007-2008 y la crisis financiera, la crisis mundial de esa fecha. Porque bajó el precio de la soja en el mercado mundial. Brasil está en crisis porque el petróleo, los minerales y la soja cayeron de precio. ¿Se entiende o no? Los países centrales descargan la crisis, pero ellos son el epicentro. El ojo del huracán, el fondo del volcán. Entonces esta disociación es completamente absurda, porque si no existiera el mercado mundial y nada, y estuvieran los países de América solo, y bueno, armarían su propio desarrollo y no tendrían ni crisis, bueno, tendrían las crisis de cualquier sociedad, pero no vivirían esos procesos. Lo digo
Es muy importante. Ahora, ¿cuándo los lugares que son el epicentro de la crisis que se desparrama no van a ser el lugar donde más se desparrama? Y tenemos la crisis de Estados Unidos, que no tiene antecedentes en la historia, que llevó a la presidencia de Trump y que ha desatado movilizaciones como si fuera un país de América Latina. Hay piquetes todo el día, peleas en las universidades, movimientos negros. Hay una clase obrera que todavía está quieta, aunque choques en industria muy localizada. Pero seguramente una nueva etapa va a llegar, o va a tener también su manifestación, digamos, en países desarrollados. Vamos a ver las huelgas en Francia que dicen con la reforma laboral, etcétera. Todo el mundo decía que Alemania era un país de estabilidad y que Merkel era la mujer maravilla, y terminó con una elección donde cayó 6 u 8 puntos, poniendo de nudo que es un país que está en completa crisis, y haciendo subir a los neonazis en una forma bastante importante, o más o menos importante, y una buena representación en el Parlamento. Entonces se plantea, este análisis también juega un papel fundamental. Pero tenemos que tener, esta es la visión de la Revolución de Octubre, un partido peleando cada instante de su política, que es exactamente lo contrario de lo que se transformó el comunismo o el Partido Comunista después del reflujo de la revolución y la instalación de Stalin. No tienen una descripción de este tipo. Ustedes piensen que las crisis en el Partido Bolchevique fueron realmente muy superiores a que tuvo el stalinismo. Todos llegaron a la revolución a pesar de eso. Y el stalinismo lo resolvió con los procesos de Moscú. Y esto lo resolvieron en una pieza, clandestinamente, tomando de un samovar. Y tomaron el poder, el país más importante geográficamente del mundo. Lo interesante también de Rusia es que Rusia era la reacción política. Rusia aplastó las revoluciones en Europa en 1848. Rusia aplastó el levantamiento polaco y era considerado por Marx. Marx decía que una revolución alemana, su primera tarea era declarar la guerra a Rusia, derrocar al zar para terminar con esa potencia reaccionaria y abrir un gran desarrollo democrático. Esa potencia reaccionaria, a partir de la invasión de Napoleón, ¿no es cierto? Y fundamentalmente la penetración del capitalismo, empieza a ser el lugar donde se engendra una revolución. La expectativa es una experiencia fantástica. Es decir, las enseñanzas que da una lectura crítica son absolutamente fabulosas. Y la crisis mundial la tenemos en las puertas. Es una crisis mundial que los economistas burgueses dicen que es la peor desde 1930. Se resolvió, no hay nada resuelto. Si no, no estaría Trump. Si no, no estaría lo que está pasando en Cataluña. Si no, no estaría el Brexit. Último punto. En 1989 se disolvió la URSS. Viva el capitalismo. China va por el camino capitalista. 1.400 millones de obreros gratis. La tecnología rusa convertida en mercancía al servicio del capital. Se salvó el capitalismo. Se cumplió el pronóstico de que nuestra salvación está en la restauración de la relación de propiedad capitalista en los países que la habían expropiado. 20 años después, crisis mundial del capitalismo. Papito, si con ese energizante terminaste peor que cuando no tomabas nada, lo tuyo no tiene solución. ¿Se entiende o no? Al mirar toda la dialéctica de la disolución de la ONU, uno llega a la conclusión, mira, hasta acá te doy, pero te di todo esto y entraste a la peor crisis. Nunca habías tenido una crisis tan grande como cuando eran estados no capitalistas. Entonces, ojo que esto es muy importante. Y han vuelto a las guerras, a repetición, hay 17 guerras en el mundo ahora. Y va a haber muchas más. Es decir, que los problemas de la guerra y de la paz vuelven a plantearse como un problema vital.
Esto es indudablemente de esta manera. No hay vuelta que darle. Y ahora viene Trump. Entonces, los problemas históricos, en una escala muy superior, que se presentaron en aquella revolución, han recorrido todo el tiempo y estamos como estamos. ¿Cómo empieza? ¿Desde cuándo empieza la idea de que la Revolución Rusa no es universal? Desde que Stalin declara que el socialismo se construye en un solo país. Y levanta en el seno de la Revolución Rusa el principio particular del Estado ruso y de la nación rusa. No es universal, es particular. El socialismo no necesariamente tiene que construirse a escala mundial. Entonces no tiene vigencia. ¿Por qué? Se había producido como revolución internacional. Y ahora su jefe, en este caso Stalin, dice, ¿cuándo se manifiesta de nuevo? Cuando aparece el eurocomunismo. Otra expresión teórica, no quiero decir que estos partidos no seguían la línea de Stalin. ¿Cuándo? Van más lejos. Y dicen lo siguiente, la revolución de octubre ha terminado. El ciclo de la revolución de octubre ha terminado, Palmiro Togliatti, Santiago Carrillo, eurocomunismo. Y mucho más cerca del tiempo, los trotskistas, encabezados por la Cuarta Internacional, aparentemente mayoritaria hasta aún hoy, que dicen textualmente el ciclo de la revolución de octubre ha terminado y eliminan de su programa la dictadura proletaria y la construcción de un partido revolucionario. Son todas contracorrientes que le niegan a la revolución rusa, a la revolución de octubre, un carácter universal. Entonces, como vemos, es una debacle. Ahora, el Partido Obrero es una corriente trotskista y sigue defendiéndolo. En el seminario de San Pablo, que se hizo en la Universidad de San Pablo, en el debate final, yo dije algo con el cual voy a cerrar acá. Todas las conmemoraciones de la Revolución de Octubre que están desarrollando en este momento son una farsa. Porque sus panelistas y todo demás lo que dicen es que pasó algo grande en octubre. Por ejemplo, se descriminalizó la homosexualidad en el 17, como una de las primeras medidas. Y acá, para usar preservativo, hay que poner 1 millón de personas en la calle, para que te lo repartas gratuito y se dé educación sexual en las escuelas. Y los tipos, y digo esta medida para no hablar del divorcio, el derecho al aborto, ¿no es cierto? Un conjunto, qué bien. Pero quedan en esas observaciones. Se conmemora. Mis abuelos o tatarabuelos se empeñan. Qué lástima que al final, bueno. Y sus programas no levantan ni la dictadura del proletariado, ni los soviets, ni los consejos obreros, ni la comisión y cuerpo delegado de fábrica, ni el partido. Entonces le dije, son todos unos farsantes. Ahora, ¿y por qué si son unos farsantes? Pregunté, esta sala está tan llena. Porque la juventud, que no conoce muy bien de lo que está pasando, siente intuitivamente que la Revolución de Octubre tiene algo para decirles en las luchas que vienen de aquí en más. Muchísimas gracias.